Hola amigos, soy Diana. Y yo soy Mónica y están escuchando un nuevo episodio de Pilas con el Hueco. Pues queremos disculparnos con todos ustedes por nuestra ausencia estas 2 últimas semanas, pero pues hemos tenido como algunos asuntos personales, pero ya estamos pues de regreso. Sí, es así. Pedimos disculpas y ahora vamos a comenzar con el episodio del día de hoy. Y les vamos a compartir cómo fue nuestro proceso de visado para aplicar como estudiantes al Reino Unido. ¿Qué te parece el tema de hoy, Mónica? Pues este tema a mí me parece súper interesante, Diana, porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con visados. Y pues para que sepan un poquito, yo solía tener una agencia de consultoría de visados en Colombia. Funcionó pues por más de una década, pero pues cumplió su ciclo y la cerré. Pero bueno, Diana, cuéntanos cómo fue tu experiencia aplicando el visado de estudiante al Reino Unido. Y nada, empecemos con algunas preguntitas específicas como para ir guiando a los oyentes en este podcast. ¿Cuál era tu situación en ese momento? Situación económica, ¿no? En ese momento trabajabas, estudiabas, ¿qué hacías? Pues cuéntame. Oye, Mónica, si nos tienes que contar muchas más experiencias de cómo te fue con la agencia. Entonces, tenemos otros podcasts para hacer eso. Contestando a tu pregunta, para mí fue un sueño de toda la vida poder salir de Colombia a conocer otros países. Así que cuando fui terminando la universidad, asistí a una feria de estudios en el exterior que son bastante comunes en varias ciudades de Colombia. Y mi interés básicamente era aprender a hablar inglés súper bien. En esos eventos, pues me puse en contacto con varias agencias que ayudan a los estudiantes a hacer el proceso para salir del país. En ese momento yo me acuerdo que le dije a mi familia que sería muy chévere, pero pues hasta ahí vi la cosa porque pues yo en ese momento no tenía trabajo. Después de varias conversaciones con mis papás, se tomó la decisión de que mis papás me iban a patrocinar el viaje, cosa que yo les agradezco enormemente a ellos porque pues a eso le debo todas las oportunidades que he tenido en la vida, es básicamente porque viajé a aprender a hablar súper bien inglés. En ese momento encontré una agencia que en este momento no me acuerdo cómo se llama, me asesoró con todo, ellos me ayudaron con el proceso de la solicitud de la visa, también hicieron el contacto con la escuela de inglés y la compra de los tiquetes. Adicional a eso, me consiguieron alojamiento por 2 semanas en Londres, que lo vendían como en la modalidad de un paquete. Ah, ok, súper interesante. Entonces, así, básicamente, ¿quién te guió? ¿Qué documentos te pidieron? ¿Cuánto dinero debías demostrar en una cuenta bancaria? ¿Cuánto te tardó pues la respuesta del visado? ¿Cuánto pagaste pues en total de curso de inglés en Londres en ese tiempo, ¿no? Que esto pues oyentes ya fue hace unos años, pero pues igual la información sigue, algunas de las informaciones aquí siguen relevantes a este tiempo, ¿no? Sí, Cuéntanos, Diana. claro. Em, Bueno, no recuerdo el nombre de la agencia, esa agencia ya no existe, eso fue hace mucho tiempo. En ese momento me pidieron para hacer la solicitud de la visa del pasaporte válido, 2 fotos a color fondo blanco, pues con las medidas establecidas en el formulario de la solicitud de la visa, que ese se tenía que diligenciar en inglés, la carta de aceptación de la escuela en Londres donde certificara que yo estuviera escrita. Como ya les dije, yo en ese momento no tenía dinero, tenía sueldo de estudiante, entonces me pidieron una constancia de la persona que iba a ser mi patrocinador en ese momento, fue mi papá. Debía demostrar que él podía sostenerme económicamente por el tiempo del curso. No había un monto en específico como lo hay en este momento, entonces esa carta teníamos que hacerla en ese momento como apostillar y autenticar. Y adicional a eso pidieron las 2 últimas declaraciones de renta y los 3 últimos extractos bancarios, pues, que de manifestara que se contaba con el dinero para viajar. Adicional, pidieron el certificado de estudios de la universidad donde certificara que yo necesitaba el inglés para graduarme y una certificación de algún curso de inglés que había hecho. En total se demoró del proceso, de la obtención de la visa se demoró en ese momento, fue bastante rápido, fue
3 semanas yo ya tenía, desde que envié los papeles, fui a la toma de huellas y bueno, las biométricas que llaman y me dieron la respuesta como a los 15 días realmente o sea, fue súper, en el momento esto es rápido, en este momento desafortunadamente pedir visa para cualquier lado está bastante demorado. Bueno, les quería hablar un poquito de lo que es el paquete. Era un paquete que costaba de 6 meses de estudio en una escuela en Londres, en una escuela que dictaba inglés, el libro como material de estudio, también el alojamiento. Adicional teníamos el traslado desde el aeropuerto a la casa donde nos íbamos a alojar. Nos tenían que dar un mapa de la ciudad, si te acuerdas, Mónica, porque Sí. pues en esa época no había ni Google Maps ni nada. Adicional, el seguro médico por la estancia de que íbamos a estar allá. Y eso todo costó en ese momento más o menos 9.300.000 pesos, y sin contar el tiquete, porque en esa época el tiquete costó como 3 millones de pesos también. Perdón. Ok, perfecto. Y finalmente, Diana, a ti en la acomodación te daban alimentación, ¿qué tal era la comida que te daban? ¿Con quién vivías? ¿Era cerca o lejos del colegio? En qué zona? Porque pues oyentes, Londres está dividido por zonas, entonces ahí como la zona uno 2 y 3 es como más cerca al centro, donde todo el mundo aspira a vivir y de ahí a 4 5 6 7 8 ya eso es ya las afueras, pues. Entonces tú cuéntanos, Diana, cómo fue esa parte de la acomodación y de la alimentación. Mira, el alojamiento estaba incluido, era por nomás 2 semanas, nos alejaron, era compartido con otra persona con la cual viajé. Em, Era con una familia, nosotros nos alojábamos con familias que lo reciben a uno por el tiempo que sea ahí en la casa. Lo que no nos dijeron es que estaba en los suburbios de Londres, o sea, eso estaba ya entre zona 3 y 4, realmente estaba bastante retirado de Londres, más o menos a 1 hora del centro. Lo de la alimentación no estaba incluida, entonces fue bastante complicado porque uno recién llegado, obviamente llega con muchísima hambre porque pues en los vuelos llegan tarde, entonces uno tampoco, pues, no, en ese momento no se nos pasó por la cabeza como comprar algo de comer en el aeropuerto porque realmente llegamos y ni un supermercado cerca, o sea, cuando estás viviendo en los suburbios, los supermercados quedan bastante retirados, entonces pues ese día nos acostamos sin comer. Oh, Pero pues ya después uno se da cuenta que pues qué tan cerca o tan lejos están los supermercados, uno mismo tiene que comprar su alimentación y cocinar, obviamente. Tampoco nos dijeron que necesitábamos una tarjeta que es la Oyster Card para acceder al transporte público en Londres, entonces eso fue una odisea poder llegar a comprar la tarjeta y desde montarnos en el bus hasta llegar al colegio fue una travesía realmente. Em, por otro lado, lo de la alimentación en Londres no fue lo mejor, comía súper mal, tenía poco dinero en efectivo y realmente fue bastante complicado. En ese momento, pues me urgía conseguir trabajo. En la escuela donde estudiamos nos aconsejaron que nos presentáramos a los restaurantes como Burger King, McDonald's o Pret. Yo me presenté a McDonald's. Yo me acuerdo que en esa época era que tú tenías que ir un día a la semana a una hora en específico de la mañana. Lo que hacían era que te entregaban un formulario, tú lo agenciabas y estaban los managers de las sedes que necesitaban gente en ese momento. Entonces, uno se presentaba con ellos, hablaba como 5 minutos realmente y con eso ellos decidían si lo contrataban a uno o no. En ese momento fue súper complicado porque realmente uno piensa que tiene inglés, que vas a entender súper bien y eso es completamente falso. La verdad, yo no le entendí qué fue lo que me dijo. Realmente cruzamos como dos palabras porque cuando yo no le entendí, pues uno tiende a bloquearse, entonces uno se desespera y que se bloquea, entonces a mí no me salieron las palabras. Solamente lo saludé, le dije cómo estaba, después se me olvidó todo el inglés que había aprendido en ese momento, entonces realmente
Yo pensé que tenía un inglés B1 cuando me fui de Colombia, pero me equivoqué y llegué como a menos. Estaba súper principiante porque pues es todo un choque completamente. Todo me fue, pero pues asimismo eso fue el incentivo que yo tuve pues para mejorar mi inglés y pues afortunadamente eso pasó. Em, Fue bastante cómico al principio, porque el caso es que el señor me contrató, no sé ni por qué, y ya a los 2 días ya estaba trabajando. Entonces puedo decir que yo me demoré más o menos 2 semanas en conseguir trabajo, lo cual que me ayudó bastante para estabilizarme y encontrar un lugar donde vivir, porque obviamente yo no podía vivir en los suburbios de Londres porque pues yo estudiaba en el centro. Y cuando tú estudias a donde tú estudias, em, el trabajo debe quedar cerca donde tú estudias, por ejemplo. Entonces, todo para que tú te muevas en el mismo sector y pues obviamente vivir en el centro de Londres es ultra costoso, entonces, pero pues ya ese trabajo me sirvió pues para empezar a acomodar mi proceso y estudiar, que pues esa era la meta. Muy interesante. ¿Y tienes algún tip para los oyentes que deseen de pronto viajar al Reino Unido a estudiar inglés, pues en este año, ¿no? 2024, algún tip así que siga vigente? Lo primero que todo es que averigüen muy bien todo lo relacionado, por ejemplo, si es con agencia, si no es con agencia, tienen que averiguar muy bien. Ahorita hay como más herramientas para uno poder averiguar muchas cosas, el internet, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, Instagram. Hay gente que da muchos tips de viaje, pero es mejor uno mismo averiguar por de su propia cuenta para no tener muchas sorpresas, porque me refiero. Para nosotros fue una sorpresa, por ejemplo, el pago de la renta, inclusive ahorita que estoy viviendo en Berlín me pasó lo mismo, cuánto cuesta la alimentación, cómo es el transporte, qué tienes que pagar, qué tienes que tener a la mano para poderte subir a un bus, a un tren, para que eso no sea una sorpresa desagradable en algún momento, o sea, que sea el choque y que el choque sea peor, entonces es mejor uno revisar y realmente averiguar muy bien. Y otra cosa que me gustaría decirles es que no se dejen llevar por lo que dicen los demás. O sea, cada experiencia es completamente diferente. Como me fue a mí en ese momento o como te fue a ti o a cualquiera de ustedes, las experiencias son completamente diferentes. Entonces, em, es algo que es mejor uno averiguar y cero expectativas. Es lo mejor. No tener expectativas de que me va a ir bien o mal, sino simplemente vivir la experiencia. Entonces, pero ahora vamos a hablar de tu experiencia. Entonces, cuéntanos, Mónica, ¿cómo iniciaste con tu proceso para ir a estudiar al Reino Unido? Bueno, pues bueno, quiero decirte que es muy interesante tu experiencia porque, bueno, porque son experiencias distintas, ¿no? Tú utilizaste una agencia y lo hiciste como con un paquete, con más personas, y pues yo lo hice sola y yo creo que esto da como variedad dentro de todo este proceso de aplicaciones. Pues básicamente yo en ese momento ya me había graduado, yo estaba recién graduada de hecho, y estaba trabajando como catedrática en la universidad de la que soy egresada y pues también trabajaba en una editorial, pero yo siempre tenía como esas ganas de irme. Yo había tenido una mala experiencia desafortunadamente con una agencia au pair, porque yo planeaba irme a Francia como au pair, pero pues esta agencia me robó el dinero y no salieron con nada. El caso es que yo empecé como a buscar otras opciones porque ya me decepcioné de au pair y de Francia en sí. Entonces, pues bueno, encontré Londres como una opción que me llamó la atención. Yo realmente fui al British Council en ese momento, pues como básicamente para enterarme de todo el proceso. Realmente yo ya tenía como un dinero ahorrado y mi hermano me prestó parte del otro dinero, lo cual le agradezco mucho. Y también pues él me prestó como los extractos bancarios, o sea, como que se presentó como mi patrocinador, porque en ese tiempo él vivía en otro país y ganaba en dólares, entonces me sirvió bastante para presentar todo esto a un visado.
Realmente yo cuando fui al British Council salí como medio desanimada, Diana, ¿sabes por qué? Allá me dijeron que necesitaba mínimo para viajar 30 millones de pesos en una reunión que ellos hicieron. Yo que como, uy, ¿cómo así que 30 millones? No puede ser, esto es horrible, esto es imposible, pero ellos daban como una cartilla con el nombre de todos los colegios aprobados por la Home Office o por migración y por ellos mismos, ¿no? Entonces yo llegué a la casa juiciosita, dije como que no, esto no puede ser así de costoso y me puse súper juiciosa a mirar eso colegio por colegio, esa cartilla. Obviamente habían colegios que tenían como el nombre más grande. Me imagino que estos colegios pagan de cierta manera para estar en esa cartilla y otros con letras que apenas se veían, pues. Pero en una de esas letras pequeñitas encontré el colegio de English Studio en Londres que pues ofrecía un curso de 7 meses al- por 4.800.000 al cambio en ese entonces y yo dije, no, eso yo lo pago, pero ya mismo. Así que yo fui al British Council otra vez y hablé con la señora que se llamaba Ángela y le dije a ella que yo había encontrado ese colegio, ella lo revisó y me dijo, sí, está dentro del listado, vas a pagar y yo le dije que sí. Y pues no tuve que hacer ninguna consignación al colegio directamente, sino que le transferí a la cuenta del British Council y ella misma me entregó una carta, ella trabajaba ya en ese entonces, ¿no? Básicamente, después de eso yo llené la aplicación al visado, que como dijo Diana antes era una aplicación en inglés, el formulario en inglés para la visa, esa fue la primera aplicación que llené en toda mi vida. Me acuerdo que la llené como, o sea, antes de enviarla cambié muchas cosas como 3 veces porque estaba nerviosa y tenía que hacer yo los cálculos bien del dinero, pues que se estaba demostrando en los extractos y demás. Y cuando fui a enviarla, pues esta señora Ángela sí me dijo que ella quería revisar, ella revisó y pues ya se mandó de manera oficial la aplicación. Después de eso se pagó la cita y me presenté pues de manera personal con los documentos. Me acuerdo que ese día en ventanilla me hicieron 3 preguntas y pues así fue como mi experiencia más o menos. Bastante interesante porque a mí, yo también recuerdo que cuando fui a la feria, entonces ellos entregan como brochures y muchos publicidad diciendo que más o menos eso, o sea, te hacen una cotización inicial y la cotización sí ronda los 30 millones de pesos en esa época. Entonces realmente eso no es, obviamente, pero eso yo les dije como que muy bonito y todo, pero yo dije, no, o sea que 30 millones de pesos es prácticamente lo que costaba la universidad en ese momento, toda la carrera y a mí no me costaba tanto la universidad realmente. Entonces, sí, yo te entiendo mucho, pero ¿te acuerdas que te preguntaron? Sí, claro, pues ya las preguntas del visado, sí, me acuerdo porque las tengo como en mi memoria. Yo me acuerdo que yo repasaba muchas cosas mientras que iba hacia la embajada y pues me preguntaron que por qué iba a Londres, qué planes tenía allá, cuáles eran mis planes a largo plazo como tal en Londres y en Colombia. Y pues yo respondí, la señora que me preguntó, me hizo las preguntas, era como una chica colombiana pero ella trabajaba como con un señor inglés, entonces ella me hacía las preguntas y él escuchaba y ella le hacía como señas porque ni siquiera hablaban y pues él simplemente revisaba los papeles y me miraba, me acuerdo mucho. Y ya, así fue como el proceso em, y listo, pues de eso es lo que me acuerdo más o menos, Diana. Ay, qué bueno. Entonces, oye, ¿y a ti cuánto se demoró el proceso del visado? ¿Te acuerdas? Sí, yo recuerdo que yo fui a la entrevista de la embajada un día lunes y la respuesta la daban a la semana siguiente, pero pues el lunes siguiente era festivo, así que la respuesta la obtuve un día martes. Me acuerdo que ese día a mí me llamaron en la mañana como a las 8 o 9 de la mañana que yo podía ir a recoger mi pasaporte y yo llegué pues allá como a las 11. E hice una fila y me acuerdo que yo me di cuenta cómo funcionaba la cosa porque me fijé que las personas que les entregaban el pasaporte abierto eran los que tenían la visa aprobada y los que tenían el pasaporte cerrado eran los que tenían la visa negada.
Entonces yo ya eso lo descubrí como, como en, no sé, 2 minutos que me puse a observar a todo el mundo ahí. Y cuando ya me llamaron a mi ventanilla, yo vi que venían, que mi pasaporte venía abierto con una carta y pues ya descansé, pero pues obviamente necesitaba comprobar si mi teoría era cierta y pues sí, la visa estaba aprobada y pues la verdad fue muy lindo, es un día como muy especial para mí porque yo tenía muchísimas ganas así como tú de viajar, de explorar el mundo, de mejorar mi inglés y mejorar pues las oportunidades como tal laborales en ese momento, ¿no? Entonces, pues yo salí en el ascensor, me acuerdo que sentí muchísimas ganas de llorar, yo fui sola a reclamar mi pasaporte, nadie pues me acompañó y yo estaba así súper emocionada, pero entonces llamé, ahí había como en una esquinita, había un señor que vendía dulces y llamé ahí desde un celular a decirle a mi mamá pues que me aprobaron la visa y antes de que, cuando él me estaba entregando como el celular para llamar, porque yo le pagué 1 minuto, el señor dijo, ay, le aprobaron la visa, yo ya reconozco pues caras de visa aprobada y visa negada y a mí me parece eso muy gracioso. Pero el Señor fue muy lindo porque cuando yo terminé mi llamada, el Señor me echó la bendición y me dijo que me deseaba un viaje muy bonito. Y pues la verdad eso fue muy especial porque pues es una persona que vendía dulces y que yo ni conocía y ese gesto me pareció súper especial, la verdad. Oye, sí, qué historia tan bonita la tuya. Yo me acuerdo, a mí de la agencia me avisaron fue por un correo. Y pues obviamente el correo me llegó como a las 6, 7 de la noche. Entonces, obviamente, yo estaba sentada y yo cuando leí pues yo estaba sola. Y yo, o sea, yo nada más leí y yo, ay, felicitaciones, su visa fue aprobada. Yo, yo no dije nada, lo pensé 2 veces, ir a decirle a mi mamá, porque pues ya era un hecho. O sea, ya cuando tú sientes que es un hecho, te choca bastante. Sí, son emociones encontradas, ¿no? Porque tú estás feliz porque lo lograste, pero por otra parte es como, ¡ah! Pues madre, me voy. Sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, ¿y qué dijo tu mamá? Cuéntanos. Pues al principio, cuando fue a decirle, pues ella ya estaba descansando. Yo le dije, no, mamá, ya me llegó la aprobación de la visa. Pues obviamente ella estaba como en shock. Y pues obviamente como pues, yo soy la mayor de la casa, entonces, y yo soy la única mujer, yo solamente tengo hermanos. Entonces fue un choque al principio y pues todo el proceso de acá que desde ahí, perdón, hasta que yo me fuera, fue bastante una montaña de emociones, literalmente. Entonces, fue todo, pero pues la emoción de salir y también la aprensión de dejar todo lo que uno conoce. Por eso les digo, las expectativas en muchos sentidos es por eso, porque pues obviamente tú siempre a donde tú vas, siempre esperas que te va de la mejor manera posible. Así no se ven las cosas, todo es un aprendizaje, entonces pues como que tú quedas ahí con el corazón arrugado, pero también con las ganas de comerte el mundo, entonces es una sensación única. Pero Mónica, cuéntanos en cuánto te salió a ti el viaje en total. Bueno, pues el viaje en total, incluyendo pasajes y dinero, pues que yo llevé a Inglaterra fueron 13 millones en total y pues básicamente, como les dije, una parte yo la tenía ahorrada, otra parte pues mi hermano me prestó el dinero y también otra parte mi hermana, me acuerdo mucho que ya me dio como 200.000 pesos, algo así, que también fue muy, como muy chévere. Y mi mamá me dio también algún dinero como para cambiarlo a libras esterlinas, porque yo sí llegué de una vez con las libras desde Colombia y con algunos dólares y pues bueno, básicamente eso fue el monto total de la inversión, ¿no? Incluyendo pues la visa y todo. No, sí, yo también me pongo a pensar y fue más o menos entre 14 y 15 millones de pesos, pero pues igual, también tiene eso de no saber muchas veces cuánta plata llevar en efectivo, es bastante complicado. Eso es otro tema que vamos a tratar después. ¿Y tienes algún tipo para nuestros oyentes que quieran iniciar ese proceso o que sea algo que les pueda servir en este momento a ellos? Bueno, pues yo creo que las personas que desean viajar a estudiar algún idioma es mejor, como dijo Diana, pues que investiguen muy bien
que contacten a los colegios directamente. A veces no hay necesidad de utilizar agencias, otras veces es mucho más fácil porque las agencias ya tienen como los contactos, pero pues a veces es mejor también contactar y comprobar que la agencia trabaje con ese colegio, ¿no? Yo he visto muchos casos en séptimo día que son agencias que dicen que trabajan con colegios en el exterior y pues resulta que los colegios en el exterior ni siquiera los conocen y pues les roban el dinero a las personas. Entonces hay que tener cuidado con eso porque pues yo también fui víctima de una agencia de intercambios au pair, entonces hay que tener mucho cuidado, investigar muy bien y contactar directamente y revisar también todo en la página de la embajada, siempre está toda la información. Y algo que yo le decía a las personas cuando yo tenía mi agencia pues de consultoría y de intercambios es que una agencia nunca te puede garantizar la visa. Entonces, uno como agente de consultoría, como agencia de intercambios, no tiene el poder y los que te digan te están mintiendo de que, mira, tú viajas conmigo y te dan la visa seguro. No, la visa la decide un cónsul de acuerdo a los documentos que tú entregues y pues eso tú lo puedes ver en las páginas de las embajadas directamente, está el listado de documentos que ellos requieren, los formularios tú los bajas de ahí, son gratis. Lo único que no es gratis es la visa, pero los formularios sí son gratuitos, entonces hay que estar como muy pilas en eso y muy diligente y no pensar que alguien que fulanito pues te va a dar la visa, que si viajas con X persona le das 10 millones de pesos o $5.000 a una persona, esa persona te va a sacar la visa porque eso es mentira, eso no existe. Usualmente eso es algo que no es legal. Entonces, pues eso es como los tips que les doy a las personas porque desafortunadamente la gente se deja guiar por redes sociales, por gente que habla mucha carreta y no investigan y pues desafortunadamente a muchas personas no les gusta leer y se creen lo que salió en un TikTok, básicamente. Así que ese es el tip como mezclado con un regaño, con una llamada de atención. Pero sí, es verdad lo que estás diciendo. Hay personas que son muy cautas y los cogen en la ignorancia. Entonces, entre mejor uno averigüe, más busque testimonios, cosas, o sea, en las agencias de gobierno, embajadas, em, entidades como el British Council, Campus France, el DAD, que son entidades que están a la vanguardia de los estudios en el extranjero, por ejemplo, acá en Europa. Es mejor uno averiguar también y no dejarse creer realmente, porque pues así mismo como ahorita las puertas del mundo están abiertas, también están las personas que estafan. A la orden del día, las estafas donde ustedes, creo que en otros podcasts lo hemos dicho, pero es que es real y pues un dinero que uno con mucho esfuerzo ahorra o que te endeudas para poder hacer un viaje, así sea como sea, de au pair, estudiar así sea el idioma o estudiar tu carrera o un posgrado, duele mucho, o sea, hay que ser muy cauto con todo, tener las cosas claras y no dejarse como llevar, o sea, porque uno se ilusiona tanto que uno a veces queda como ciego y no sigue buscando, entonces es mejor ser precavido, eso sí es verdad. Y Sí. bueno, chicos, si tienen alguna historia que deseen compartir con nosotras o quieren que hablemos de algún tema, o si desean que les hablemos de los pasos detallados para aplicaciones de visados, nos dicen y preparamos el tema. Por favor, déjenos en los comentarios. Yo sé que ustedes están viendo este video, pero no nos comparten y nos dan like. Nosotras ahorita no estamos buscando como nada, una fuente económica. Lo único que queremos es compartir nuestras experiencias con ustedes y de verdad nos serviría mucho que nos comenten lo que les gusta escuchar. Ahorita, pues, del tema de los visados que está todo el mundo que tiene que ver con visados en este momento. Entonces, nos comentan o nos envían un correo al
a historiaspilasconelhueco@gmail.com. Todo esto se lo dejamos en la caja de las descripciones. Claro que sí, y pues nosotras tenemos bastante experiencia aplicando pues a nuestros propios visados, básicamente a renovaciones de visado, cuando ya estábamos en Inglaterra, diferentes tipos de visado, bueno, hasta la visa americana, etcétera. Y pues personalmente aquí ya vengo yo a sacar como mis títulos. Yo tengo una maestría en migración que la hice en Suecia y pues también tuve pues la consultoría, la agencia de intercambio en Colombia por más de una década, como les comenté anteriormente. Así que les aseguramos que toda la información que que van a recibir acá o que van a recibir pues en este espacio va a ser veraz y actualizada, perdón. Y pues Diana también tiene bastante experiencia en este tema y esperamos pues que les haya gustado este episodio. Dale me gusta, compártelo, suscríbanse al canal, que como dijo Diana, pues por ahí hemos estado viendo que sí nos escuchan y queremos es aportar em, a todos ustedes para que no caigan en trampa, pues para que puedan cumplir su sueño de viajar al exterior, de emigrar o simplemente para que sepan cómo es vivir en el extranjero. Hasta la próxima y pilas con el hueco. Bye. Bye.